La tecnología 3D no deja de sorprender. Empezó para muchos como casi como un juego, incluso después hubo desarrollo de piezas, de repuestos, y hoy tenemos hasta personas con discapacidad que pueden volver a tener una vida con mayor despliegue gracias a prótesis diseñadas también a partir de esta tecnología. El caso más conocido es un argentino que se llama Gino Tubaro, pero el 3D, la tridimensionalidad, también está presente en la construcción en la Argentina, gracias a una alianza de Holcim, Argentina precisamente. Así que sean todos bienvenidos a esta charla, vamos a descubrir juntos de qué se trata la construcción 3D y esta innovación que tiene Holcim para darnos. Así que le damos también muy especialmente la bienvenida al ingeniero Raúl López, que es gerente del Centro de Desarrollo e Innovación de Holcim Argentina. Ingeniero, un gusto saludarlo, ¿cómo le va? Igualmente, encantado de saludarlo, Marcelo. Muchísimas gracias también por el espacio que nos dan en su programa. No, al contrario, siempre es un placer. Además, Holcim tiene una trayectoria muy amplia en el mundo y en la Argentina, por supuesto que también. Así que, y todo esto que tiene que ver con la innovación, la sustentabilidad. En principio, bueno, uno define a Holcim como una cementera, pero es mucho más que eso. ¿En qué consiste? ¿Desde cuándo existe? ¿Y cómo es esto de la construcción 3D? Para llevarlo a un lenguaje más llano. Vamos a tratar de explicarlo simplemente. En primer lugar, digamos, allá hace varios años que está el tema de construcción 3D, no en Argentina, que podríamos decir que todavía no está, casi podríamos decir. Pero ya en el mundo sí hace varios años, de todas maneras con un crecimiento lento en el principio, aunque ahora, digamos, según pasan los años, se va viendo que cada vez hay más construcción en este sentido. En Argentina en particular, como les decía, todavía podemos decir que estamos en una etapa bastante embrionaria. Nosotros estamos haciendo como un poco el camino primero en este campo, justamente con la alianza que hemos hecho con una empresa metalmecánica de Córdoba, que es Technics, ¿sí? Y junto con ellos hemos desarrollado no solo el material que lo provee Holcim, sino también Technics desarrolló su propia impresora 3D a partir de un brazo robótico. Bien. ¿En qué consiste, así tratando de hacerlo bien simple, el tema de la construcción 3D? Es ir imprimiendo algún elemento, en este caso estamos hablando de elementos constructivos, que puede ser desde un cuarto, o puede ser una columna, o puede ser toda una casa, o quizás una casa de 2 o 3 plantas, mediante una superposición de capas de 2 o 3 centímetros de espesor aproximadamente, con la forma que uno desee darle. Y esta superposición de capas es como que la máquina va colocando la capa en el perímetro del elemento a imprimir, en este caso, y una vez que da una primera vuelta, pasa a dar la segunda vuelta por encima de esta capa, ¿sí? Esto, digamos, va haciendo una construcción, digamos, paso a paso, donde va subiendo el nivel de la construcción, digamos, de a 2 centímetros aproximadamente, 3, dependiendo de la máquina, ¿no? Esto es bastante variable. Pero eso es básicamente la construcción en 3D, ¿no? O sea, es muy parecido a lo que vemos cuando hacemos una impresión 3D con otro tipo de materiales, que por ahí estamos más acostumbrados quizás a verlo, pero es muy similar en ese sentido. Lo que pasa es que la escala es otra. Ya vamos a construir, por ejemplo, una casa de 60, 100 metros cuadrados, toda impresa en 3D. Ingeniero, en este caso, la impresora y el material que contiene reemplaza, por ejemplo, lo que serían los ladrillos de una pared. Fundamentalmente, la impresión 3D, digamos, en la construcción de viviendas, tiene un amplio uso justamente en hacer los muros de la casa. Bien, todavía se está investigando y buscando formas de hacer los techos, por ejemplo, pero aún no. Pero reemplaza, sí, justamente, como usted dijo, los ladrillos, lo podría reemplazar con este tipo de construcción 3D. También puede haber construcción mixta, ¿no? En donde hace una parte con 3D y otra parte con construcción tradicional. Todo eso, bueno, queda un poco ya librado a la imaginación de quien esté haciendo el trabajo, ¿no? Es decir, que es un robot que hace ese trabajo de ir construyendo por capas lo que el edificio, el muro, lo que se quiere hacer. Exactamente.
es como que si fuéramos poniendo un ladrillo al lado del otro, todo alrededor de la vivienda y después ponemos una segunda hilera y así, pero todo esto lo hace un robot. Que puede haber distintos modelos de robots, hay unos que llamamos un brazo robótico, que es el que por ahí nos imaginamos más en la industria automotriz, que con eso hemos desarrollado, por ejemplo, este primer prototipo acá con Technics, pero también hay otros equipos, digamos, que permiten impresiones, digamos, ya en mayor superficie, porque el robot tiene también un radio, un diámetro de trabajo acotado, pero hay otros equipos que ya tienen, digamos, que permiten hacer construcciones de mucho mayor superficie, ¿no? Que son lo que se llama en la tecnología las impresoras cartesianas, ¿no? Holcim, como decía en algún momento al comienzo de la charla, es una empresa que tiene una presencia global. ¿Ya hay algún desarrollo más avanzado? Porque usted nos aclaraba que está en una etapa muy inicial, ¿no? Esta alianza con Technics para desarrollar esto. Exacto. Digamos, Holcim a nivel mundial, digamos, ya tiene desarrollado estos morteros, principalmente en España y en Francia, donde ya se están comercializando, en donde ya la tecnología 3D y la cantidad de impresoras que hay en el mercado ya es abundante y ya empieza a haber cada vez más construcciones de este tipo. Holcim, como les decía, en España y Francia fundamentalmente produce los materiales para la impresión 3D. General Holcim se dedica más a entregar el material y quizás todo el servicio de soporte técnico para la construcción. Y, digamos, una constructora que provee la impresora se encarga de ejecutar la tarea, ¿no? Y con este tipo de materiales, ya en estos países de donde estamos con Holcim, se han hecho, digamos, algunas viviendas, se han hecho también, hay un par de puentes pequeños, peatonales, pero ya con experiencia para hacer puentes donde las piezas se hacen con impresión 3D. Porque no le mencioné, una cuestión es poder hacer toda una vivienda en el lugar y que donde uno va imprimiendo el material que queda en ese lugar, pero también se pueden hacer elementos premoldeados, es decir, uno construir elementos que después se ensamblan, por ejemplo, en una obra, ¿sí? Uno de estos puentes, por ejemplo, que es el Striatus, que estuvo bastante tiempo instalado en Venecia y después fue movido a distintos lados porque te daba la posibilidad de desarmarlo y volverlo a armar, está hecho justamente con esa tecnología. Se imprimieron todas las piezas digamos, en una fábrica, podemos decir, y luego se instalaron todas en obra conformando el puente. Son distintas tecnologías, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo aquí en Argentina es trabajando con una idea que puede usarse de una u otra forma, es decir, podemos con la impresora imprimir elementos que van a formar parte de una construcción posterior y llevarlos luego al lugar, o bien hacer impresiones en el lugar, ¿no? Son las dos alternativas que estamos manejando en este momento. Hola, ¿cómo estás? Perdón por la interrupción. Vengo a proponerte un negocio, pero no es una inversión, no te prometo rentabilidad, no tenés que poner dinero, ninguna cosa rara. Simplemente te pido que te suscribas a nuestro canal de YouTube. ¿Para qué? Para que te enteres, entre otras cosas, en qué invierten las empresas, cuáles son los talentos que buscan, cómo entienden la sustentabilidad, dónde están las innovaciones y qué piensan los líderes y emprendedores, entre otras cosas. Nos vemos. Gracias por tu tiempo. Recordamos el ingeniero Raúl López, es gerente del Centro de Desarrollo e Innovación de Holcim Argentina. Cuando usted dice que esto está en una etapa inicial en el país, ¿cuándo, no sé si está proyectado, cuándo vamos a ver efectivamente, más allá del prototipo, que he visto algunos videos, es realmente impactante, cuándo vamos a empezar a ver esas piezas o esos edificios, esos puentes construidos a partir de esta tecnología 3D en la Argentina? Bueno, acá, digamos, con la empresa Technics, ¿sí? Nuestra idea es empezar a hacer construcciones que van a seguir siendo prototipos, porque acá hay algo que es importante y es que el usuario final, que es quien va a ser que haga uso de la vivienda o el elemento impreso en 3D,
tiene que empezar a creer en esto, ¿no? Porque quizás lo ha visto en videos, quizás ha visto fotos, pero no ha tenido oportunidad de ver la ejecución o cómo quedan estos elementos. Entonces nuestra idea es empezar a trabajar justamente para poder mostrarle al mercado de la construcción esta tecnología y todas las posibilidades que tiene. Sin embargo, bueno, tenemos un par de empresas que tienen previsto traer impresoras ya de tamaño mayor a Argentina o a la región, y con ambas estamos en contacto. Con una de ellas incluso nos han pedido hasta presupuesto del material, y con la otra todavía, bueno, estamos en tratativas. Pero bueno, se están llegando al país próximamente, esperamos que en el transcurso de este año, impresoras ya de otra magnitud. Esto, sin duda, que va a hacer que empiece a moverse un poquito el mercado de la impresión 3D. Lo que podemos decir que lo que estamos haciendo es ir adelantándonos a este futuro cercano, porque lleva su tiempo hacer el desarrollo. Nosotros venimos trabajando desde comienzos del 2022, fines del 2021, digamos, con este tema, y ya tenemos desarrollados nuestros materiales, y la empresa Technic ya tiene desarrollado su robot y probado y ajustado, ¿sí? Y podemos decir que listos para que cuando llegue la demanda, poder entregarles el material. Qué orgullo también, muchas veces lo hemos hablado aquí, de lo que sucede en muchas provincias, en muchas ciudades de la Argentina, porque por supuesto los que vivimos en el AMBA a veces tenemos esa miopía, que en mi caso además es miopía diagnosticada, que no vemos cosas que suceden, como en este caso en Córdoba, pues estamos hablando de Holcim, que es un gigante de la construcción a nivel global, que está radicado ya hace muchos años en Córdoba, pero además estamos hablando de una compañía como Technics, que imagino debe ser una pyme, que debe tener un entusiasmo renovado de formar parte de esta propuesta que es tan innovadora y revolucionaria, por lo menos para nosotros, quizás en otros países, quizás están un poco más acostumbrados, no genera tanta adrenalina, pero supongo que esto debe ser un motivo de orgullo también para las universidades cordobesas, para el Estado cordobés y obviamente para las compañías involucradas. Sí, sin dudas que la verdad que fue también algo medio fortuito. Andábamos buscando a ver dónde podía haber una impresora, porque nosotros trabajábamos con el material, pero nos faltaba esa etapa siguiente de los desarrollos, que es llevar a los prototipos a escala real, ¿no? Y así fue como hace más de un año, bueno, contactamos a Technics a través de uno de sus ingenieros. Y bueno, yo tenía la suerte de conocer trabajando también en la universidad, donde también doy clases allí, y ellos estaban muy entusiasmados en trabajar sobre esto, que era algo completamente nuevo. Esta es una empresa muy dedicada a la metalmecánica, a la generación de software y también a la automatización de equipos, ¿sí? Y dijeron, bueno, todo esto que sabemos hacer lo podemos trasladar a un robot, ¿no? Y hacer impresión 3D. Y así fue como comenzó esto, ¿no? Ellos tenían ya esa idea, nosotros veníamos en paralelo con la idea del material, y bueno, logramos hacer un acuerdo y bueno, trabajar en conjunto, ¿sí? Porque llevó sus pasos, sus errores, sus vueltas atrás, hasta que llegar digamos, a poder realmente imprimir un elemento estructural como los que hemos hecho, ¿no? Antes de agradecerle y despedirlo formalmente de esta charla, y la verdad que es muy valioso el tiempo que nos ha dedicado y también la explicación sobre esta nueva tecnología. ¿Cuáles son las ventajas económicas y sustentables de la construcción 3D, teniendo en cuenta además que ustedes como Holcim son líderes en todo lo que tiene que ver con sustentabilidad? Como que más allá de que hay muchas compañías que hoy tienen ese, digamos, muy alineado el negocio con la sustentabilidad, ustedes más Sí, eso allá de... es muy importante para nosotros, pero debería decir que es un tema en discusión todavía, este de la sustentabilidad en la impresión 3D. Y a mi criterio personal, y creo que compartido por muchos colegas, digamos, que contacto así en el mundo, es que depende de cada proyecto, ¿sí? La impresión 3D lo que nos permite es, primero, hacer un uso óptimo de los materiales, en el sentido de que podemos poner material donde hace falta el material, y no como un relleno que en muchas estructuras no cumple ninguna función.
Entonces eso es muy bueno desde el tema de reducción de la cantidad de materiales por la precisión que tiene el método de imprimir. Al ser un método semi-industrial, se reduce muchísimo la cantidad de desperdicio, que en la obra tradicional, se pueden imaginar, hay mucha cantidad de material que cae al piso y que queda inutilizado. Bueno, eso se reduce significativamente acá. Y el otro punto es que también los materiales con los cuales podemos hacer los morteros que se hacen para impresión 3D también pueden llevar materiales reciclados. ¿Sí? Todavía no hemos incursionado en eso pero está dentro del roadmap de empezar a trabajar con eso. Y desde ese contexto podemos decir que es algo sustentable, ¿no? En el sentido que optimizamos mucho el uso de los recursos. ¿Sí? Pero de todas maneras también va a depender de qué querramos construir, ¿sí? Y en algunos casos, debo decir yo, que puede ser que la construcción tradicional o de otro tipo pueda ser un poco más sustentable que la impresión 3D, ¿sí? Otro tema importante con 3D que también contribuye a la sustentabilidad es que evitamos los encofrados, que también generan desperdicios, digamos, el uso de madera y demás, que, bueno, en este caso no sería utilizado. Eh, y particularmente creo que es interesante esta tecnología cuando queremos generar elementos estructurales o viviendas o, digamos, muros con una arquitectura no tradicional, por decirlo de alguna manera. Porque esto lo que nos permite justamente es lograr formas, digamos, que del método tradicional sería o muy laborioso o muy costoso, ¿sí? O con mucho desperdicio de materiales. Así que eh, desde el punto de vista de la sustentabilidad, pero también se aplica, creo, al tema económico, que también me preguntabas, Marcelo, este tema de si es mejor o peor, ¿no? Digo yo, cada proyecto va a ser un proyecto y hay que evaluarlo a ver si realmente mejoramos la huella de carbono o el impacto económico para el usuario final con la impresión. Es muy interesante lo que usted dice en respecto de las formas, ¿no? Cada uno quizás se pueda, en un futuro no muy lejano, pueda decidir qué tipo de construcción quiere, que por ahí hay cosas que suenan de ciencia ficción y darle a su casa o a determinado muro la forma que quiera, obviamente respetando también las reglas de cada municipio, de cada provincia, Claro. pero Ujú. dentro de su terreno, digamos, por ahí hacer no sé, habitaciones redondas, habitaciones con formas incluso más complicadas que Sí, tengan sí. otro tipo de diseño. Hay digamos, queda librado a la imaginación ya de la persona, ¿no? De quien esté haciendo el proyecto, ¿sí? Por supuesto, cada cosa tendrá su complejidad después para llevarlo a la práctica y demás, pero se pueden hacer cosas realmente muy interesantes desde el punto de vista estético, diría yo, con la impresión 3D, y que a su vez no solo sea el estético, sino también que forme parte de una estructura, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido tiene una proyección muy interesante. Ingeniero Raúl López, gerente del Centro de Desarrollo e Innovación de Holcim Argentina. Un placer haber dialogado con usted y que nos cuente, se nota además que es docente, porque lo ha hecho con una claridad realmente muy buena, así que para los que no somos conocedores del tema, creo que ha sido muy ilustrativo. Así que Bueno, gracias, muchas gracias. felicitaciones además a la gente de Holcim y a Technics Argentina, que como decía, debe ser un orgullo para los cordobeses y para la Argentina también, esta avanzada que ustedes están haciendo con la construcción 3D. Un gran abrazo y gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Marcelo, también por ustedes y bueno, esperemos vernos pronto.